Siendo hoy 22 de diciembre del año 2014 a las 13 horas con 50 minutos, doy inicio a esta audiencia. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Licenciada Andrea Reyes Hernández, con número de gafet 5785, con datos previamente registrados ante este tribunal. ¿Quién la acompaña? Licenciado Hugo Enrique Márquez Martínez, con número de gafet 31769, con datos de localización previamente entregados a este tribunal. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciada María Angélica Vargas Herrera, con cédula profesional 57721, con datos previamente registrados ante este tribunal. ¿Quién la acompaña? Licenciada Paloma Lucía Martínez Rodríguez, con número de cédula profesional 57583, con datos previamente registrados ante este tribunal. ¿Agente del Ministerio Público tiene algo que manifestar? Sí, señoría. Permiso para trasladarme en sala. Adelante. Gracias. Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, asimismo en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a usted, su señoría, se vincula a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el hecho que la ley señala como delito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 302 con relación al artículo 323 del Código Penal Federal, cometidos en contra del señor quien en vida respondiera al nombre de Alejandro Campo Rodríguez. Para acreditar el hecho que la ley señala como delito, esta Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. La entrevista a la señora Raquel Castillo. En lo medular de su entrevista, rendida ante agente del Ministerio Público, la señora Raquel señala que la mañana del 20 de diciembre de 2014 descubre el Facebook de su esposo Alejandro abierto, y es ahí donde ve un mensaje dirigido para la señora Janina Domínguez que a la letra decía: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a ser padre, eres el amor de mi vida, te amo. Horas más tarde, cuando el señor Alejandro Campo Rodríguez arriba a su domicilio, ubicado en calle Reforma número 321, interior 5A, en Colonia Lomas de Chapultepec, ya en la madrugada del 21 de diciembre comienza una discusión con su esposa, que le reclama que ya se ha dado cuenta de todo, que le engaña con otra y que la ha embarazado. A lo cual su esposo furioso le contesta: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? El único problema aquí eres tú, y más vale que te vayas enterando de cómo son las cosas. Y a ver si vas viendo a dónde te me largas. Raquel se abalanza sobre él llorando. Alejandro le da dos bofetadas y la arroja al suelo, golpeándose fuertemente en la cadera. Él se dirige hacia su habitación y la señora Raquel continúa llorando en la cocina. Minutos más tarde, Alejandro alcanza a su esposa en la cocina y la discusión continúa. Alejandro le da otras bofetadas y es en este momento cuando Raquel señala que no recuerda en qué momento tomó un cuchillo. Además se cuenta con la entrevista a la señora Cristal Fernández Martínez, que señala que la madrugada del 21 de diciembre, la señora Raquel tocó a su puerta, señalando que ambas viven en el domicilio anteriormente mencionado. Y desesperada le dice que llame a urgencias, que ha cometido un error, que la ha regado. Momentos después, ambas se dirigen al departamento de la señora Raquel y es ahí donde descubren al señor Alejandro tirado y ensangrentado. Además se cuenta con el parte informativo de los oficiales Alberto Jesús Olavarrieta y Javier Ibarra Vasco, que señala que el 21 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 5:50 am, arriban al domicilio anteriormente mencionado, y es donde encuentran al occiso Alejandro Campo Rodríguez tirado, ensangrentado y con una herida en el área torácica, y que se recolectó un cuchillo de cocina marca 3 claveles y una camisa ensangrentada y rasgada. Se cuenta además con el informe del perito Manuel Higareda, que señala que una fémina utilizó un cuchillo para ultimar a su esposo. Además que se constituyó en el domicilio el día 21 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 6:50 am, en donde se encuentran evidencias consistentes en una camisa rasgada de hombre y ensangrentada con líquido hemático, además de un cuchillo de cocina marca 3 claveles. Para reforzar todo lo anterior, se cuenta de igual manera con el certificado médico expedido por el médico legista Pedro Miguel Valderrama, el cual nos dice que el occiso presentaba 2 heridas, una herida cortopunzante penetrante en la cara anterior del tórax, que a su vez penetraba el pulmón izquierdo y la pared del pericardio y llegaba a producir una arteria pulmonar con una longitud de 6 centímetros, y una segunda herida cortopunzante en la región lumbar derecha de 1.2 centímetros de longitud, señalando que la causa de muerte del occiso fue una herida provocada por arma punzocortante en el área del tórax.
la cual clasificó de mortal. Asimismo, y a efecto de acreditar la probabilidad de que fue la señora Raquel Castillo Padilla y no otra persona, esta fiscalía cuenta con la entrevista hacia la misma Raquel, donde ella señala que su esposo la alcanza en la cocina y le da 2 bofetadas, y es ahí donde continúan con la discusión, donde dice que no recuerda en qué momento exacto es cuando toma un cuchillo. Además se cuenta con la entrevista a la señora Cristal Fernández, donde señala que Raquel Castillo toca su puerta en la madrugada del 21 de diciembre, diciéndole que la ha regado, que ha cometido un error, que llame a emergencias. Momentos después se dirigen al departamento y es donde encuentran a Alejandro. Asimismo, contamos con el parte informativo emitido por los oficiales Jesús Olavarrieta y Javier Ibarra, donde señalan que la señorita Cristal Fernández les dice que todo ha sido un accidente, que fue un error, que ella solo intentaba defenderse de su esposo. Momentos después es cuando los oficiales detienen a la señorita Raquel Castillo por ultimar a su esposo. Además contamos con un objeto punzocortante denominado cuchillo, el cual presentaba líquido hemático, al parecer sangre, recogidos en el lugar de los hechos por el perito criminalista Manuel Higareda. Contamos por último con la entrevista a la señorita Janina Domínguez, donde señala que ha recibido vía telefónica amenazas por parte de la señora Raquel Castillo, donde maldice a su hijo, la insulta y amenaza de que pagará caro si dice algo en su contra en el homicidio de Alejandro Castillo. En base a lo anterior, solicitamos se vincula a proceso, ya que se colma con las exigencias del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no existir causa de exclusión señaladas en el artículo 15 del Código Penal Federal, que se vincula a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es tanto. Gracias. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, esta defensa solicita que se desestime la petición que realiza el agente del Ministerio Público de vincular a proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio en razón de parentesco, tipificado en el artículo 302 en relación con el 323 del Código Penal Federal. Esto con base en lo siguiente. He de señalar, su señoría, que el agente del Ministerio Público está faltando al principio de objetividad y lealtad que le asiste a las partes, ya que en la carpeta de investigación no existe un solo dato de prueba o un indicio que garantice que la señorita Raquel Castillo Padilla fue quien cometió el delito de homicidio en contra del señor Alejandro Campos Rodríguez. Esto fundamentado en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, solicito que no se vincule a proceso, ya que no existe algún indicio razonable que señale que mi representada, la señorita Raquel Castillo Padilla, fue quien privó de la vida al señor Alejandro. Así como también, su señoría, solicito no se vincule a proceso a la señorita Raquel, ya que la entrevista que realizó ante el agente del Ministerio Público fue obtenida de manera ilícita. La señorita Raquel Castillo Padilla cuenta con derechos fundamentales que le amparan en la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8, inciso D, que señala que toda persona tiene como garantía mínima el ser asistida por un abogado, ya sea público o privado de su elección, así como el artículo 17, 113, 114 y 125 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de llevar una defensa adecuada y ser asistida por su abogado de su elección, así como los derechos que lo amparan. Es por eso, su señoría, que solicito que no se vincule a proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla, ya que no llevó una defensa adecuada y dicha entrevista se obtuvo de manera ilícita y debe considerarse como nulo. Esto está fundamentado en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 264 de esta misma ley, así como también el artículo 20 constitucional en su fracción novena, que señala que todo aquel acto o hecho es ilícito o que se obtenga de manera ilícita
no se debe considerar para vincular a proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla. Así como también, su señoría, solicito que no se tome las declaraciones que realizó la señorita Janina Domínguez de aquellas supuestas amenazas que le realizó la señorita Raquel Castillo Padilla, ya que en ningún momento señala tiempo, modo y lugar de las circunstancias en que la señorita Raquel Castillo Padilla la amenazó, así como tampoco se deja ante este tribunal el celular del cual se realizaron las supuestas llamadas. Su señoría, es por eso que solicitamos que no se tome esa declaración de la señorita Janina Domínguez para vincular a proceso a mi representada, la señora Raquel Castillo Padilla. Tampoco debe tomar en cuenta la declaración de la señorita Cristal Fernández, quien señala que cuando la señorita Raquel Castillo Padilla hiere y priva de la vida al señor Alejandro Campos, lo haya hecho como una defensa. Estos son meras especulaciones, señor juez. Todo lo antes mencionado sírvase para no vincular a proceso y dejar en libertad inmediata a mi representada, la señora Raquel Castillo Padilla, ya que no se cumple con lo estipulado en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual señala que no hay datos suficientes para acreditar que se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. El agente del Ministerio Público no señala dichas circunstancias que se cumplan de manera inmediata. Es por eso, su señoría, que usted no debe vincular a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es tanto. Gracias. Ministerio Público, ¿algo que manifestar? Sí, señoría, permiso para desplazarme en sala. Adelante. Señor juez, esta fiscalía solicita que se le impongan medidas cautelares a la imputada Raquel Castillo Padilla. Esto con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que se le imponga como medida cautelar a la señorita Raquel Castillo Padilla prisión preventiva. Esto previsto en el artículo 155, fracción 14ª y el artículo 167, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, cabe señalar que el delito por el cual se le está investigando a la imputada Raquel Castillo Padilla puede enfrentar una pena que va desde 30 hasta 60 años de prisión. Se trata de homicidio en razón de parentesco, el cual se encuentra en el artículo 302 con relación al artículo 323 del Código Penal Federal. Es por esto que puede existir peligro de fuga. Además, señor juez, para garantizar la comparecencia de la imputada Raquel Castillo Padilla al proceso, debe tomar en cuenta el máximo de la pena por el delito el cual se le vinculó a proceso. Existe un riesgo para un testigo de nombre Janina Domínguez, ya que la entrevista, la cual le fue realizada, y dicha entrevista ya conoce el defensor particular, ella nos señala que fue amenazada vía telefónica por parte de la señorita Raquel Castillo Padilla. En dicha llamada consta de que la señorita Raquel Castillo Padilla insulta a su hijo, la maldice y la amenaza. Atendiendo el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla sobre el riesgo hacia los testigos, usted, señor juez, debe de considerar que es un riesgo para la señorita Janina Domínguez. Y reiterando la solicitud que pide esta Fiscalía, justificada de acuerdo al artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además que esto no obstaculizaría el proceso. Y por último, se solicita que dicha medida cautelar dure por el tiempo de 6 meses, esto respetando el principio de temporalidad previsto en el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es tanto, señor. Gracias. Defensa, ¿tiene algo que manifestar? Sí, señoría. Permiso para expresarme en sala. Adelante. Señoría, esta defensa solicita se desestime la medida cautelar consistente en prisión preventiva que pide el Ministerio Público,
atendiendo a que mi representada cuenta con los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que México es parte, así como el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se señala el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que todo imputado debe de ser tratado como inocente hasta que no se le dicte una sentencia. El artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala el principio de presunción de inocencia, el cual nos dice que el imputado debe de ser tratado como inocente en todas las etapas del procedimiento. Al imponerle a mi representado la medida cautelar consistente en prisión preventiva, ya se le estaría imponiendo una pena antes de encontrarlo culpable por los delitos que se le imputan. Asimismo, se le estarían violando los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tal motivo, esta defensa solicita que no se le impongan las medidas cautelares que solicita el Ministerio Público y a cambio se le impongan unas menos gravosas, las cuales son las contenidas en el artículo 155, fracción primera, la cual es presentarse a una firma periódica ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares, la de la fracción quinta, la cual es la prohibición de salir del país o localidad. Lo anterior para garantizar los fines de las medidas cautelares, tal como es la comparecencia de mi defendido en todas las etapas del procedimiento y evitar la obstaculización del mismo. Por tal motivo, solicito se le impongan estas medidas cautelares por una temporalidad de 4 meses. Agregando además que la Fiscalía no justifica la medida cautelar consistente en que mi representada no se acerque a la señora Janina Domínguez, ya que en la narración del Ministerio Público señala que mi representada amenaza a la señora Janina Domínguez, pero no aporta ningún dato de prueba que haga constar esto. Suponiendo que se fije la prisión preventiva de manera oficiosa, he de resaltar que contamos con un nuevo sistema de procuración e impartición de justicia, en donde se señala la medida cautelar de prisión preventiva como última ratio, y esta es de carácter excepcional, en caso de que no exista alguna otra que pueda garantizar los fines de las mismas medidas cautelares contenidas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señoría. Gracias.